amigos, familiares, quiero dar las gracias a este ayuntamiento por la invitación que en nombre de Edith Serrano María de la Fe, Edith María de la Fe Serrano Lozano, con quien hemos colaborado de manera muy cercana, todo el apoyo que nos han brindado para llevar a cabo acciones que promueven la cultura y la historia de este gran municipio. Con el permiso de todos ustedes, dividí esta charla en algunos puntos. Y para iniciar, diré que la antigüedad de Papalotla se remonta a más allá de 3.500 años. Este dato lo pueden revisar ustedes en cualquier libro de historia, dado que Papalotla es una de las aldeas primeras que se formó en lo que era el Gran Lago de Texcoco, junto con Jalostoc, que está en el municipio de Catepec, junto con Tlapacoya, que está entre Los Reyes e Ixtapaluca, junto con otras zonas de Toluca. Fueron 5 aldeas que alrededor de este Gran Lago de Texcoco se formaron, y una de ellas es la que actualmente nosotros ocupamos como el municipio de Papalotla. Este dato me lo hizo notar, me lo hizo sobresalir un invitado internacional que tuvimos de Argentina, un estudioso de historia de México y de historia de las tradiciones ancestrales, como son los temazcales, como son las plantas medicinales. Y él, el día que visitó nuestro municipio, me preguntó sobre la monografía y sobre los datos históricos, y me dijo: oye Julio, ¿no te has dado cuenta que su municipio lleva más de 3.500 años habitado ininterrumpidamente? Fue hasta entonces que me di cuenta que este dato de por sí ya es un dato sobresaliente, porque tenemos en primera instancia y muy cerca, conocido a nivel internacional, a nivel mundial, Teotihuacán. Sabemos todos que Teotihuacán fue una gran urbe, y sin embargo ese gran centro ceremonial con sus pirámides del sol, de la luna, quedó deshabitado. Papalotla, desde su fundación hasta la fecha, ha sido habitada ininterrumpidamente. Se ha pedido, y haremos extensiva esa petición con nuestras autoridades, que se confirme el dato y se pueda develar una placa aquí en esta plaza donde conste la antigüedad de este poblado, y que se dé a conocer a nivel estado, a nivel república y a nivel mundial. Eso en primera instancia. También tenemos la función de Papalotla. En una charla anterior que hubo, tuvimos también el privilegio de escuchar a las personas mayores de aquí de Papalotla, tuvimos la oportunidad de revisar el libro de cuero, estos famosos libros de cuero que vinieron a sustituir a los códices ya con escritura en español, donde se da fe de que la función de Papalotla en sus épocas, desde lo prehispánico hasta lo colonial, era un gran centro de reunión. Y en esta plaza donde todos nosotros nos encontramos el día de hoy, se llevaba a cabo un tianguis de importancia tan grande o más que la de Tlatelolco. Los productos venían de costa y costa, aquí, donde todos nosotros este día estamos. Platicar de esto a mí me llena de emoción, y espero que a ustedes les llene también de mucho orgullo y de mucho interés. Además del tianguis, aquí en Papalotla fungió también como un jardín, ya en épocas de Nezahualcóyotl, un gran jardín. De hecho, el barrio de Coxotla habla precisamente de las flores, de los frutos. Y el barrio de Mazatla, mucha gente cuando yo platico de esto en el atrio o aquí en la plaza me preguntan: oye Julio, ¿pero por qué se llama Papalotla? Yo no veo ninguna mariposa. Y yo les digo: pues en el jardín de la casa de mi papá nacen más de 20 especies de mariposas y polillas, nada más en un jardín, y pequeño. Imagínense, hace 1000 años, hace 500 años, hace 2000 años, cómo estaba la vegetación aquí. De eso también tenemos testimonio y tratamos
de documentarlo. También de Papalotla surgió, ya lo mencionaba Edith, un personaje que ha quedado, pues si no en el olvido, sí poco reconocido. Nada más y nada menos que un capitán, lo que ahora nosotros llamaríamos guardaespaldas de Iztlizóchitl. ¿Quién fue Iztlizóchitl? El papá de Nezahualcóyotl. Totocahuan, guerrero de aquí de Papalotla, era escolta de Iztlizóchitl y él fue el que se encargó de amortajar el cuerpo de este gran personaje texcocano y hacerle sus exequias. Natural de Papalotla, Totocahuan. Por su ubicación geográfica, también fue privilegiado por la irrigación del río Papalotla. Cuando la gente me dice, oye, Papalotla es muy pequeño, y hay muchas bromas entre los profesores, porque nos comentan, voy en nuestro carro, dice, y no pasamos de segunda cuando ya acabamos de pasar Papalotla. Es muy pequeñito, dicen. Y quiero comunicarles a todos ustedes que precisamente hace un año, en el primer Congreso Nacional de Estudios sobre la Colhuacán, presentamos un trabajo en donde la conclusión de este congreso nos llamaba a la unidad. El Acolhuacán comprendía desde un poco más allá del estado de Hidalgo hasta un poco más allá del estado de Morelos. Todo era uno. Nosotros somos acolhuas. ¿Sí? Entonces es un llamado a la unidad sobre Tepetlaostoc, sobre Chiautla, sobre Acolman, sobre todos los municipios que nos rodean. Y precisamente en ese congreso dábamos cuenta de esta característica particular de Papalotla, de ser tan pequeño políticamente hablando, geográficamente, es decir, los 5 barrios y ya. Pero en épocas prehispánicas precisamente todo esto era una unidad, desde Papalotla hasta el Cerro Azteca, que no se lleve el llamar Azteca. Ya descubrimos su verdadero nombre y es el Cerro de Xiutépetl, el que le conocemos como el Cerro de las Promesas, porque no se llamaba Azteca. Los aztecas llegaron aquí en 1300, Papalotla está 2000 años antes de Cristo, o sea, no. Y el Cerro de las Promesas es un uso y costumbre nada más, prometo subir y subo. Bueno, pues Papalotla abarcaba mucho más, y prueba de ello es nuestro río, que también está en proceso de rescatarse. ¿Por qué llamar río Papalotla si a Papalotla lo circunda 2 kilómetros? ¿Por qué no llamarse río Tepetlaostoc o río Tezoyuca? Se llama río Papalotla por la antigüedad y por la relevancia de Papalotla. Hablar de Papalotla prehispánico es hablar de 2 ciudades donde estamos, donde la ciudad colonial se asentó, pero también es del otro lado del río, que actualmente son ejidos, me parece que de Tepetlaostoc y de Chiautla, pero eso era Papalotla también. Hay una carta de relación, que antes así se hacían los documentos, donde precisamente Cortés cede del río Papalotla al Cerro Azteca, lo cede para Chiautla. Entonces la división política actual no corresponde en mucho a la división política prehispánica. Y bueno, con todo este fervor y con toda esta emoción que nos da descubrir todos estos datos, hemos realizado ya actividades en el Distrito Federal. Fui el encargado de convocar a una reunión multidisciplinaria donde acudieron historiadores, maestros de karate, doctores, y lo llamamos el primer encuentro multidisciplinario. ¿Cuál es la idea? La idea fue formar un colectivo que se llama Tamuanchán. Tamuanchán significa en lengua náhuatl los que buscamos nuestro hogar.